El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. En el día domingo, día de la asamblea reunida para dar gracias a Dios por sus grandes beneficios. Día de la resurrección del Señor, donde contemplamos ese misterio de donación total que el Señor hizo por nosotros. Qué bueno es dar gracias a Dios. Y dice la aclamación previa al Evangelio de San Pablo: den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús. Pues esto es lo que Dios quiere que hagan ustedes. Dar gracias a Dios. Quiero compartirles que mañana tenemos algo que agradecer al Señor. En nuestro instituto vamos a recibir como postulantes a 2 personas. El señor Óscar y Valeria, la sobrina de Marito, que va a entrar como postulante a las hermanitas.
Y es una alegría para que compartamos cómo el Señor sigue suscitando vocaciones, en especial para esta casa, que son los dones más preciosos que puede hacer Dios después de la Eucaristía y todo lo que nos incumbe como regalos de Dios, entre ellos estos que son tan preciados, las personas que Él nos envía para continuar esta obra. Porque si no vienen más, nosotros ya los viejitos nos volvemos más viejitos. Demos gracias a Dios. Y hoy también hay motivo de agradecimiento porque es 12 de octubre. Mañana 13 de octubre, los de esta casa recordarán que sucedió en 13 de octubre. Pero en un 12 de octubre de 1492, decía Rodrigo de Triana, desde allí avisorando desde el mástil de Santa María, después de haber visto seguramente algunas gaviotas que rondaban, tierra, con todo el entusiasmo después de 3 meses de dura navegación donde se estaban acabando los víveres, el agua, y ya la tripulación estaba zozobrando prácticamente. Cristóbal Colón tiene esa gran gracia como don de Dios de encontrar, parece tierra vieja que es, como le decimos, el viejo mundo, estos nuevos territorios. Yo creo que más que Día de la Raza tendría, o Día de las Culturas Diferentes, se tendría que llamar Día de la Hispanidad, porque la hispanidad es un concepto mucho más amplio que refiere sobre todo que conformamos toda Latinoamérica unido a España, una noción particular querida por Dios para estas tierras, que es un territorio amado, bendecido, sacado de la idolatría, edificado en la cruz de Cristo, en sus sacramentos, prácticamente con un solo idioma y una cultura similar. El proyecto de la hispanidad es un proyecto amplísimo. Son muchos los cachorros de león que España ha gestado en toda Latinoamérica. Por eso, más que Día de la Raza, festejamos este maravilloso encuentro y Día de la Hispanidad, en el cual nosotros damos gracias a Dios porque hemos sido evangelizados por nuestra Madre Patria y por la Iglesia. Encontramos entonces este motivo de agradecimiento en el día de hoy y confluye el 12 de octubre con algo que es muy particular para el mundo español. También en 14 siglos antes, cuando los primeros misioneros enviados por Jesucristo, da la impresión que llegó a las tierras de España el apóstol Santiago, el mayor hermano de Juan, salido de Jaffa para evangelizar España. Y estaba Santiago en César Augusta, allí retrocediendo muchísimos años antes, y siendo pescador había conseguido una magra pesca espiritual, solamente 8 convertidos después de larga predicación. Entonces, misteriosamente se le va a presentar la Virgen que todavía vivía sobre un pilar,
Ustedes habrán oído hablar de la Virgen del Pilar en Zaragoza. Esta Virgen del Pilar se le presenta en vida, la primera presentación de María, es decir, la primera aparición de María al apóstol Santiago, para ayudarle en su predicación, para consolarlo en su, decía, poca pesca espiritual. Y la Virgen le va a decir lo siguiente: aquí, hijo mío, Jacobo, Santiago, el lugar de mi elección. Mira este pilar en que me asiento, enviado por mi Hijo y Maestro tuyo. En esta tierra edificarás una capilla. Vaya que capilla, es un santuario inmenso. Ahora, ¿no? El de Zaragoza. Y el Altísimo obrará por mí milagros admirables sobre todos los que imploren en sus necesidades mi auxilio. Este pilar quedará aquí hasta el fin de los tiempos, para que nunca le falten adoradores a Jesucristo. Como siempre pasa, nuestra madrecita pide una casa no tanto para ella, sino para su Hijo, para que se conozca la redención obrada por su Hijo Jesucristo. Siempre nuestra Madre señala a su Hijo. Y aun cuando no se pueda demostrar que el apóstol Santiago estuvo en España, diríamos por libros históricos, se da por cierto de alguna manera, porque España sin Santiago no es lo mismo. Ustedes saben que tenemos a Santiago de Compostela, que es lugar también de peregrinación. Y en la mitad del siglo IX, 855, aparecen ya los aprontes de los papas para reedificar el templo zaragozano que había sido destruido por los musulmanes. Es decir, ya estaba existente este templo, y en el 855 ya hay documentación del Papa Gelasio II de que se reedifique este templo en honor a la Virgen del Pilar. Pues entonces tenemos este hermoso, diríamos, y célebre día donde damos gracias a Dios por dos eventos maravillosos. Y curiosamente, en 12 de octubre, donde se aparece la Virgen, en un 12 de octubre de 1492, se descubre América. Allá, la Virgen del Pilar ya motivaba la evangelización de estas tierras. Y por eso decimos que es un día glorioso de hispanidad. El 12 de octubre, nuestra Madre quiso llegar de alguna manera en Santa María, la nave de Cristóbal Colón, para llegar a estas tierras, no por casualidad, sino por providencia. Den gracias siempre unidos a Cristo Jesús. Demos gracias a Dios, porque la idolatría ha sido sacada de nuestras tierras. Y dice hermosamente San Pablo hoy en la carta a Timoteo: por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, pero la palabra de Dios no está encadenada, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación. Quizás cuantos en el genio español deseaban, a partir del descubrimiento de América, que la palabra de Cristo llegue a estas tierras, que Cristo Jesús nos conceda la salvación.
para que tengamos gloria eterna, porque si morimos con Él, viviremos con Él, y si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Somos deudores de este gran gesto de la Iglesia y de España. Solamente nos queda ser fieles, permaneced fiel. El Evangelio nos trae a consideración estos 10 leprosos. Quisiera hacer también alguna reflexión que llegan a Cristo. Uno de ellos consta por el mismo Evangelio que era extranjero, era un samaritano. Leprosos, y la lepra, ustedes saben que nadie se podía acercar a una persona leprosa porque quedaba impuro. La lepra era esta enfermedad que hacía caer la carne de a pedacitos, pudriéndose, espantoso, y eran declarados expulsados de la asamblea, de alguna forma del pueblo, para vivir en las soledades. Nadie podía acercarse a un leproso. Y por eso, sin embargo, estos buscan a Cristo porque sabía que Cristo tenía regalos muy grandes para ellos. Y entonces el Señor les dice, después que le piden, le suplican compasión, que vayan a presentarse a los sacerdotes. Y cuando están de camino, descubren que la lepra se les ha desaparecido. Y solamente el samaritano corre glorificando, aclamando a Dios, a dar gracias a Jesús. Y el Señor sí se conmueve, claro, está a los pies este ex leproso curado, y se preguntan, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gloria a Dios. Y le dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Señor concede la salud, pero también concede la salvación a quien persevera. Una cosa es la salud del cuerpo. Nosotros en el lenguaje común distinguimos lo que es la salud y lo que es la salvación. La salvación es mucho más amplia que la salud, porque la salud puede ser corporal, pero la salvación nos dispone a través de la fe a recibir los dones de Dios para poder caminar en esta vida como salvos, como buenos hijos de Dios y glorificar a Dios eternamente. Pero para conseguir la salvación, que es mucho más grande que la salud del cuerpo, requiere Jesús la fe. Tu fe te ha salvado. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús como el Salvador. Tu fe te ha salvado. Podríamos decir que la gran lepra del mundo actual, de la sociedad actual, es el pecado, porque el pecado en sus múltiples dimensiones, abortos, violencias, narcotráfico, todo lo que pudiera ser como pecado, es la lepra de la sociedad actual. El mundo sería distinto si el mundo cambiase y renunciase al pecado, pero para poder cambiar y limpiarse de la lepra del pecado es necesario reconocer a Jesucristo como el único Salvador. La salvación y la salud en este caso requieren la fe en Jesucristo. No podemos ser salvos sino solamente por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el gran mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué podemos decirle hoy al Señor?
Señor, nos has conocido también leprosos a lo largo del camino de nuestra vida. También yo he tenido la lepra del alma en diferenciaciones pecaminosas que tú has conocido. Mas me he acercado a ti a través del bautismo, a través de la confesión, y cual otro Naamán el sirio, me has purificado en las aguas bautismales y me has purificado con la sangre preciosa en el confesionario. Te doy gracias. Exulto de gozo en este día y te doy gracias, porque si no hubieras venido, yo no estaría perdonado y yo no estaría camino a la vida eterna. Te doy gracias porque me has perdonado y me permites hoy arrepentirme y caminar siempre de tu mano. Pues hoy tomamos estos gestos del samaritano arrepentido, postrado a los pies del Señor, así nosotros ante el altar donde se hace presente Jesús, y que nuestra acción de gracia sea hoy triple. En primer lugar, porque la Virgen de Zaragoza nos habla de hispanidad. En segundo lugar, porque en un 12 de octubre vinieron las carabelas de Colón a visitarnos. Y en tercer lugar, porque hoy cantamos libres de lepra las glorias eternas de Jesucristo. Que así sea.